El senador Ernesto Agassi está con nosotros. ¿Cómo le va, senador? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Anda bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Quedó de coordinador de bancada? Quedé en esa. Nos tocó. Le tocó esa labor. Sí, eso es rotativo. Sí. A medida que va avanzando el periodo legislativo, pero bueno, nosotros fuimos la lista más votada dentro del lema, así que tenemos que asumir algunas responsabilidades. Claro. ¿Y cómo se imagina ese trabajo? Bien. ¿Es un trabajo simple o es un trabajo complejo habitualmente? Y según de dónde arranque. Yo, como tengo mucha experiencia en el frente, ya sé cómo juntar puntas lejanas, cómo arreglar problemas chicos, por dónde ahí dar la vuelta para problemas más grandes. Pero por ahora el Parlamento se está organizando. Tuve un trabajo grande en organizar, junto con el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, la distribución de las comisiones, que son 16 comisiones, y la integración, las presidencias, las vicepresidencias para los 5 años. Entonces, todos tenemos un software donde vamos acomodando la cosa, pero tiene que haber una proporcionalidad ahí. Sí. Entre los partidos y a la interna de los partidos también, ¿no? Hay un acuerdo que lo que rige todo es el coeficiente de Jare, que es lo que usa la Corte Electoral para asignar las bancas. Pero siempre damos todos prioridad a los aspectos políticos, a las preferencias de cada legislador. Bueno, finalmente, si no se llega a un acuerdo, se arregla por la aritmética, pero en un organismo político como el Palacio Legislativo parecería que hay que darle prioridad a los acuerdos. Y eso implica que tenemos que dividir entre los distintos partidos las distintas comisiones y después adentro de cada partido y después resolver las presidencias. En fin, es montar la arquitectura de funcionamiento al tiempo que ya nos están llegando las primeras leyes, pero esas primeras leyes se pueden considerar en la medida que las comisiones asesoras del plenario estén integradas. Estén funcionando. ¿Y la relación con el Ejecutivo cómo la imagina? Ellos en sus cosas y nosotros en las nuestras, aunque somos del mismo partido político. Sí. El Ejecutivo, nosotros más o menos sabemos los proyectos de ley que van a venir. Ahora vinieron los 20 veñas de designación y van a venir siguiendo, y vinieron 9 proyectos de ley que ya sabíamos que iban a venir porque el señor presidente de la República nos convocó a una reunión donde nos dijo que iban a venir. El Ejecutivo va a ser un Ejecutivo bastante preciso y bastante quirúrgico para decidir las cosas, muy ordenadito. ¿Lo imagina así? Sí, lo imagino así. Me parece que es la metodología del dirigente máximo que tiene, que es Tabaré Vázquez. Es un hombre muy organizado, muy previsor, aunque en política un porcentaje de las cosas no son previsibles, siempre acontece. Pero bueno, los proyectos de ley van a venir ahora en el Parlamento, más allá de que las leyes van a venir y uno puede tener una posición más o menos favorable a la ley, hay que dar una discusión parlamentaria porque eso es la discusión entre los partidos, pero además con la sociedad. Claro. Porque nosotros estamos comprometidos con abrir el Parlamento, porque de última, aunque la mayoría de la ciudadanía no lo siente así, el Parlamento es la casa del pueblo. Y nosotros representamos a la sociedad, fuimos electos así. Entonces cualquier proyecto de ley tiene que tener la participación de los ciudadanos interesados en participar. Seguro, no ciudadanos de a uno, pero sí de colectivos que fijan posición, que estudian los temas. De hecho, la tarea del Parlamento es recibir a esas representaciones muchas veces. Y eso viene mejorando. El observatorio que hace sobre el funcionamiento parlamentario de la Universidad de la República acaba de publicar hace poco el volumen que tiene que ver con la 47 legislatura. ¿Cuántas leyes se aprobaron? Se aprobaron 1.300 leyes. ¿A cuántas delegaciones se recibió? Ahí en términos internacionales está definido que es una ley de alta importancia, que es una ley de mediana importancia y que es una ley de baja importancia. ¿Cuántas leyes que mandó el Ejecutivo fueron modificadas en el debate parlamentario? ¿Cuántas leyes fueron iniciativas de los parlamentarios de los distintos partidos? ¿Cómo esas leyes se modifican? ¿Cuánto demora una ley en el Parlamento? Desde el día que entra, esto no se conoce mucho, desde el día que entra hasta que se aprueba por las dos cámaras, en promedio de las leyes que se trataron en el periodo pasado, demoró 240 días. Es mucho tiempo, ¿no? Y porque una ley hay que discutirla con mucha gente. Primero recibir al autor de la ley,
si es del Poder Ejecutivo, y trae documentos y fundamentos. Y después de recibir a los que estén interesados, y posteriormente hay una discusión. Es un asunto interesante, importante para el país, creo. Ese estilo del presidente que usted describía como quirúrgico es muy distinto al estilo de Mujica. No, pero nada que ver. El estilo es muy distinto. Mujica, muchas leyes importantes, dijo, yo se la mando al Parlamento y ahí discute. No venía con una precisión, venía con las ideas centrales marcadas, la ley. Pero él, además, a Mujica le gusta la discusión sin predeterminar los detalles de las cosas. Al punto que a mucha gente no le gusta. En realidad, un debate absolutamente libre sobre un tema, a algunos nos cae bien, otros se sienten un poco inseguros, claro, porque no están establecidos los límites de antemano. Eso es una cosa humana, en todos los órdenes de la vida. Nosotros tenemos diferencias entre nosotros. Quizá Mujica tiene una mentalidad muy, muy abierta. No es nada raro que él haya tenido una actitud tan de darle lugares a la oposición, de hablar con los dirigentes de la oposición, en los lugares que le corresponde y en el boliche, sin ninguna restricción. Él es una persona muy libre, claro, y eso lo hizo sentir en todas las cosas de gobierno, creo. ¿Y cómo evalúa usted esa experiencia de gobierno de Mujica, con ese estilo? ¿Hubiese sido mejor un estilo más ordenado, más quirúrgico en algunos momentos? ¿O esa naturaleza era lo que ustedes querían? ¿Cómo se compara eso? Es complicado. No, pero puede haber, por ejemplo, iniciativas que para ustedes eran importantes y que finalmente no salieron por ese estilo, o por el contrario, discusiones que se fueron demasiado largas. Ese estilo tiene el inconveniente, el estilo abierto, de que muchas veces la discusión es más larga de la que desearía el que está apurado para que se apruebe una ley. Tiene la ventaja que recoge muchas opiniones. Y yo no tengo claro si conviene apurar y ver los problemas después, o conviene recibir opiniones e irlos incorporando. En realidad ese estilo abierto, dialoguista, que da participación a mucha gente, algunos sostienen que a la larga es más economía de tiempo, porque ya va incorporando las cosas. Y el que se apura, el ejecutivismo, que se apura en tomar la decisión, después que lo resolvió y tiene la norma, van a empezar los problemas que lo va a obligar a modificarla. Yo creo que estas cosas no son un problema de la política, son un problema de la sociedad. Sucede con frecuencia en todos los órganos de la sociedad. Estoy seguro que en el funcionamiento del canal ustedes muchas veces tienen discusiones, claro, en los clubes de fútbol. Yo no sé, quizá la eficiencia de cada una de estas cosas hay que medirla por los resultados. Claro. ¿No? Ahora, por ejemplo, al gobierno pasado se declararon algunas leyes inconstitucionales, y los que tienen una visión crítica sobre eso dicen, bueno, se les advirtió al gobierno de eso, se le advirtió en el Parlamento, fueron los expertos, fueron algunos abogados, fueron las cámaras empresariales en algún caso, y el gobierno igual siguió adelante. Bueno, entonces, ¿cuál es el pago de ese estilo? Le puedo hablar con propiedad de eso. Eso es pura política, no es así. ¿Qué cosa no es así? Desde 1985 hasta fin del año pasado se aprobaron, ahora no me acuerdo qué cantidad, yo hice un pedido de informe formal a la división jurídica del Parlamento. De todas las leyes que se aprobaron entre el 85 y el 2014, fueron declaradas inconstitucionales el 1% de las leyes en ese periodo. Si yo divido las leyes que se aprobaron en los periodos del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Frente Amplio, y veo cuántas fueron declaradas inconstitucionales, me parece que usted se va a llevar una sorpresa. En los gobiernos del Partido Colorado se declararon inconstitucionales, no me acuerdo si era 1,2 o 1,3%, siendo distinto en el primer periodo de Sanguinetti, porque fue enseguida de la dictadura, que en el segundo periodo y en el de Jorge Valle aumentó otra vez.
En el periodo del doctor Lacalle, las leyes que se han aprobado fueron sentenciadas como inconstitucionales el 2%, el doble que en el promedio de todo el periodo. En el periodo de Tabaré Vázquez, el primer periodo de gobierno del Frente, fue el 0,7% y en el gobierno de Mujica el 0,8%. Las leyes de inconstitucionalidad durante los dos periodos de gobierno del Frente fueron en promedio menos que las de los gobiernos del Partido Colorado y mucho menos que las del gobierno del Partido Nacional. Esto que yo le estoy diciendo son los datos de un pedido de informe formal con la información de la Corte Electoral. Ahora, en el último caso, algunos de ellos eran proyectos importantes para el gobierno y el gobierno se enojó con la Corte Electoral. Dijo que había que cambiar la Corte Electoral. No. O sea, primero, estos son los números. Sí. O sea, no es cierto que los gobiernos del Frente hayan habido más leyes en contra. Después uno tiene que abrir esto y ver la importancia de las leyes que fue. Claro. Seguro, la ley de Pluna, por ejemplo, fue una ley que tuvo una gran discusión en la sociedad, lo cual es lógico, porque estábamos eliminando un ente autónomo, ni más ni menos. Sí. Hacía muchísimos años que esas cosas no se discutían y que la gente de Pluna cobraba los sueldos y se quedaba en Madrid en un hotel y todo eso, sin que Pluna tuviera un funcionamiento, sin que el país encontrara la manera de hacer andar Pluna. El gobierno tuvo el valor discutible, y se discutirá por mucho tiempo, de terminar con Pluna. Sí, los sueldos igual se siguen cobrando, ¿no? Pero... No, se cobraron los seguros de paro después se terminó la empresa. Y ahora se lo van a empezar a ganar ellos. Se renovó el seguro de paro durante mucho tiempo. Seguro, porque había un proyecto en marcha y cuando esto empiece a comenzar a la espero que ande bien, creo que todos vamos a esperar que ande bien, se ganarán su sueldo y harán sus aportes y el gobierno está empezando a evaluar si cierra el ente autónomo. Si es así, se le va a poner un parate a una cosa que no se había visto la necesidad de hacerlo por gobiernos anteriores. Entonces, este es un tema importante para el país, que tuvo muchísima discusión, tuvo mucha discusión política, mucha discusión. Y la ley de liquidación. La ley se declaró inconstitucional. Seguro, yo estoy de acuerdo, no es lo mismo que esa ley sea inconstitucional que una ley intrascendente en el primer gobierno de Sanguinetti. Sí. Podemos entrar a mirar la importancia de las leyes de uno y otro, pero el número de leyes sentenciadas como inconstitucionales en los gobiernos del Frente fue menor que los del gobierno del Partido Colorado y el Partido Nacional. Y esto no se ha divulgado mucho. No. Capaz que fue una novedad esto que estamos para usted ahora que estamos hablando. Claro, pero también es cierto que estas eran leyes importantes para el gobierno, donde se hicieron muchas consultas y donde hubo muchas voces que señalaban que podían ser inconstitucionales, como finalmente fueron algunas de ellas. Yo no sé si en los otros casos siempre fue así, la verdad que no lo recuerdo. Pero es cierto que en este gobierno hubo mucha discusión. De hecho, no lo hubo en el gobierno de Vázquez con tanta, por lo menos con tanto énfasis. Y también, porque si se aprueba una ley que a mí no me gusta, yo voy a argumentar en contra. Y normalmente le busco todos los pelos al huevo. Y al final, los que no están de acuerdo con una ley objetan la constitucionalidad de la ley, aunque con esa constitucionalidad después no pase nada. Con muchas leyes la oposición nos ha amenazado con la inconstitucionalidad y después no pasó nada con la inconstitucionalidad. Quiero decir, el argumento de la posible inconstitucionalidad de una ley también es una amenaza para operar. Sí, políticamente. Políticamente, ¿no? Pero es un aspecto que hay que considerarlo, que hay que ser cuidadoso. Por ejemplo, lo que está haciendo ahora el gobierno con la ley de regulación de medios de comunicación, me parece que está bien. Hay 11 recursos de inconstitucionalidad presentados. El gobierno va a ser cauteloso si el tratamiento de inconstitucionalidad planteado por quienes se sienten afectados por esa ley, porque yo recuerdo que para presentar un recurso de inconstitucionalidad hay que ser directamente, personalmente afectado por la ley. Sí. Cualquiera no puede presentar un recurso de inconstitucionalidad. No. Si la Corte se expide en un plazo razonable, lo que ha dicho el Ejecutivo es que va a esperar que se expida a la Corte a los efectos de que si hay alguna consideración jurídica que hacer en la ley, se puede hacer antes del decreto reglamentario de la ley. ¿Usted está de acuerdo con ese, ese plazo, digamos? El decreto reglamentario está pronto, está escrito, la ley se sancionó en las cámaras, fue promulgada por el Poder Ejecutivo y el decreto está pronto. Pero me parece que es una medida de prudencia esperar, si es que la Suprema Corte de Justicia va a expedirse en un tiempo razonable.
Si hay que esperar un año para eso, entonces me parece que no hay que esperar, ¿no? Pero creo que en la medida de lo posible hay que respetar, lo cual no quiere decir, porque la Suprema Corte de Justicia sobre una ley puede opinar lo que ella considere idóneo. Eso no quiere decir que usted tenga que estar de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, ni yo. Yo he discrepado con decisiones de la Suprema Corte de Justicia y tengo todo el derecho ciudadano a hacerlo. Ahora, yo tengo que respetarlo, porque es el órgano que está ahí para llevar adelante esa responsabilidad. ¿Cree que hay un revisionismo de Vázquez sobre el gobierno pasado? ¿O sobre algunas políticas del gobierno pasado? No, no hay. Francamente creo que no. Ha habido una transición ordenada. Vázquez y Mujica de hace mucho tiempo que venían conversando en la conducción del gobierno. Muchas veces Mujica tuvo en cuenta las opiniones de Vázquez. Vázquez con frecuencia dice que esto ya lo había conversado con Mujica. Yo creo que no. Ahora, hay un fenómeno político muy particular. Cuando ganó las elecciones el expresidente Mujica y sustituyó a Vázquez, había mucha opinión en la sociedad. Decía, qué suerte, decía, que se va Vázquez, que es una persona que no dialoga, que no da suficientes entrevistas a la prensa, que es muy estricto. Y ahora viene Mujica, que es una persona abierta, le va a dar oportunidad de expresarse a todo el mundo, va a dialogar más con la oposición. En aquel momento hubo como una recepción benévola con Mujica, porque iba a cambiar lo que había sucedido antes, que era el gobierno del Frente Amplio. Ahora es a la inversa. Ahora se fue Mujica, que es un desordenado. Y por suerte viene Vázquez, que es un hombre preciso, que en las relaciones internacionales está más alineado con darle prioridad a lo jurídico sobre lo político. Yo creo que este factor, que es un factor de quien se opone al gobierno, de despedir al que se fue, porque ya no lo quiere más de tanto que lo criticó, y de recibir con beneplácito al que viene, yo creo que es un factor político que nos juega a todos. Quizá hasta a nosotros nos jugó. A los propios frente amplistas. Sí, eso es algo humano también, ¿no? Seguro, yo creo que hay algo de humano adentro de esto, sí, francamente. Eso es lo que quise decir. Claro, pero, a ver, Mujica trancó con algunos temas. Por ejemplo, con el Fondes, antes de irse, dijo, el Fondes tiene que seguir siendo más o menos como viene. Uno supone, haciendo una lectura política, de que estaba pasando el mensaje de que no quería que cambiaran algunas de cosas que él había impulsado. Lo que Mujica dijo, que yo estoy de acuerdo, es que el Fondes, que en el periodo de gobierno de Mujica se creó, ahora hay que institucionalizarlo, porque no puede existir un fondo suelto. En realidad nosotros estamos muy atrasados en esas cosas, aún en América Latina, porque el Fondes es un mecanismo bancario, sin banco. Aunque no lo vemos así, pero es disponer de un fondo para determinado tipo de proyectos que no pueden funcionar con la lógica de los bancos comerciales y que precisa organizar institucionalmente una lógica distinta. ¿Pero tendría que ser un banco de desarrollo como existe en Brasil o en Venezuela? No, porque es una cosa distinta a un banco de desarrollo. Tiene que ser un banco de promoción y fomento para emprendimientos de determinada naturaleza. Esto es muy común en el mundo de hoy. Quizá en México es donde está más desarrollado. Bancos para determinado tipo de clientes que no pueden ir a sacar un préstamo porque no tienen un patrimonio que les responda, donde la característica más importante que tienen de respaldo a su iniciativa es el conocimiento que se tiene y su propia historia. Y quizá la garantía es lo que van a producir. En general, estos bancos más sociales que económicos, son los bancos que utilizan más tecnología, porque son bancos sin edificios, no precisan mampostería. ¿Cuánto cuesta para un banco esas columnas y esos techos? En realidad se hace todo con tecnología. Los bancos de este tipo suelen visitar los clientes que los llaman por celular y arman los proyectos en una forma muy económica y marchan por las redes. No tienen gerentes que salen bastante caros, porque además es un volumen de dinero que circula en estas actividades que no es muy grande y que tiene que ser muy barato. Yo he conocido bancos de este tipo en otros lugares donde hay bancos comerciales para grandes emprendimientos,
bancos comerciales para empresas medianas, bancos para pymes, para pequeñas y medianas empresas, bancos para empresas sociales de este tipo. En realidad, cuando nosotros decimos banco, siempre nos imaginamos la casa central del Banco República, sí, o de algún otro banco. Estamos muy atrasados en esto, porque claro, para nosotros banco es una sola cosa, cuando en realidad son herramientas financieras, cada una de las cuales tiene una institucionalidad diferente. Lo que pasa es que toda esa estructura, que es cierto que es cara y es muy burocrática y implica las columnas y los gerentes y todo, también implica una cantidad de controles que el propio Estado hace sobre los bancos públicos o privados, que en el caso del Fondes no son tan profundos. Es que en realidad deben ser controles, pero distintos, porque tienen que ser adaptados a la situación. Si yo tengo una empresa autogestionada por sus propios actores, esa empresa puede tener riesgos, y normalmente tiene riesgos como cualquier empresa. ¿Quién se hace cargo de esos riesgos? Y el suministro de fondos para equipamiento, para el funcionamiento, para lo que quiera, para tecnología, ¿cómo se le da y cuál es la garantía que se tiene de su devolución? Porque en realidad la sociedad tiene que cuidar mucho que cuando asigna fondos para algo no los tira a un agujero. Claro. Es una cosa a la cual todos tenemos derecho de que eso se haga responsablemente. ¿Cómo se mide el riesgo que eso tiene? ¿Y esos controles se están haciendo hoy en el Fondes? Sí, se están haciendo. Sí. Pero hay un riesgo que lo asume el propio fondo. Porque si es una empresa grande que viene y le pide $1 millón y pone una garantía, bueno, si no cumple, usted tiene la garantía. Ahora, si hay 10 trabajadores que ponen una empresa para producir hierbas aromáticas y que no tienen un patrimonio, y usted los quiere que ellos salgan adelante y ayudarlos, en realidad la garantía que tiene es de lo que van a producir. Sí. Y eso tiene un riesgo, el riesgo es chiquitito en relación al del $1 millón, pero ojo, porque el riesgo que tiene es cultural, de que ellos se acostumbren a ser subsidiados sin ser responsables con lo que producen. Y hay que exigir una actitud muy responsable con eso, que es lo que tiene el fondo. Hay otro riesgo, y es que no sea negocio producir hierbas. Si no es negocio, no se le da el préstamo. O sea, no. Y eso el fondo ha rechazado muchos, y algunos quedaron muy malos. Porque hay veces que cierra una empresa y los empleados dicen, bueno, nosotros nos gustaría no perder los puestos de trabajo y seguir con la actividad. Pero a veces la empresa cierra porque la actividad no es rentable, no hay mercado o lo que sea. Quizá el mejor ejemplo de eso es Agolán, ¿qué? Que era propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo en Juan Lacase. Bueno, Agolán no podía seguir haciendo lo que hacía, y los trabajadores pretendían que la Corporación Nacional para el Desarrollo los siga apoyando como los había apoyado antes. Entonces la corporación decidió, sí, la corporación los apoya, pero con la presentación de un proyecto viable, si no, no los apoya. Hubo una discusión importante porque los trabajadores tenían necesidad de que alguien los apoye. Sí, está bien, se les puede apoyar, pero se les apoya. Sí, pero ahora se inauguró la empresa que va a hacer cosas distintas a las que hacía antes. O sea, cuando un grupo de personas se queda sin trabajo porque una empresa fue mal manejada o porque cambiaron las ecuaciones económicas, muy bien. No necesariamente la vida de esa gente hay que defenderla haciendo lo que hacían antes, porque por algo se fundió la otra. Normalmente eso requiere modificaciones, que es una adaptación a la nueva situación. Hay empresas que tuvieron muy mal manejo de por ejemplo, Cerámicas Olmos, sí, sigue haciendo los productos que hacían, no todos, algunos no. Ellos redireccionaron lo que hacen, ¿no? Y fueron bastante duros en la interna. Trabajó menos gente de los 700 que trabajaban antes. Pero sigue haciendo esas líneas porque es lo que conocen, porque tienen y porque además ellos son duchos en eso. Quizás los trabajadores de Pailana, Cotrapay, que se llama ahora, que es una cooperativa de trabajadores, ellos encontraron un nicho para producir ciertos productos. Lo que van a hacer los de Agolán en Juan Lacase ya es una cosa distinta a lo que hacían antes. Vendieron todo lo que tenían, la gente los ayudó, toda la gente compró. Pero quien se queda sin trabajo, no necesariamente el camino es seguir haciendo lo que se hacía antes. Y eso tiene que ser medido con análisis técnico, con mucho cuidado de cómo se invierte, porque al fin y al cabo lo que ahí se invierte es de todos nosotros. De cambio de tema, el país publicó hoy que va a haber alguna modificación en el impuesto a primaria para los productores rurales, para no afectar a pequeños productores. Y en la nota del país lo citaban a usted. ¿Cómo va a ser esa modificación?
En realidad la modificación, este es un mensaje complementario que va a mandar el propio Poder Ejecutivo. Ejecutivo. La tiene que mandar porque estos aspectos tributarios son potestad exclusiva del Poder Ejecutivo. Yo no la vi todavía. Sé que la ley en consecuencia va a tener dos partes. Una, levantar, digamos, aquella decisión de que no paguen los propietarios de bienes rurales. Que en realidad si uno mira los 29 años de existencia de esta ley, y todo lo que se recaudó, o todo lo que usó primaria con esa recaudación, los propietarios de inmuebles rurales aportaron el 1%. El 90% lo aportaron los propietarios de inmuebles urbanos y suburbanos. Y 9% lo aportó rentas generales, o sea, todos nosotros. La intención del Poder Ejecutivo es aplicar la universalidad de la ley. Ahora tienen que pagar todos los propietarios de predios. Así que una es volver a la situación original, que esta ley era de que paguen todos. El segundo es que esto va a tener una exoneración de determinados tipos de productores. Yo no puedo decirlo con detalle, porque eso está en el mensaje complementario que vino separado de la ley y que nosotros todavía no lo vieron. No lo hemos recibido, no sé si entró ahora de tarde, y seguramente no lo hemos estudiado. Vázquez había dicho que era para los más de 300 hectáreas, productores con más de 300 hectáreas. Lo que pasa es que ahí hay un tema también de cuánto vale el valor del predio de cada productor, me imagino. Sí, yo había oído decir al principio, no sé si usted recuerda, que era menos de 200 hectáreas. Después se dijo menos de 300, a mí no me quedó muy claro. Y yo conozco mucho el sector rural. Y yo sé que hay productores de 100 hectáreas que tienen muchísimo más posibilidad de pagar un impuesto que productores de 700. Claro. Según lo que hagan. Según lo que produzcan, donde estén ubicadas esas 100 hectáreas, qué tipo de tierra sea. Si tenés 100 hectáreas con una inversión, está plantando frutillas o arándanos, con una inversión en equipo y no sé cuánto, y otro que tiene 700 hectáreas en el basalto en Salto, no tiene nada que ver. No es un tema de área solamente. No es un tema de área, pero bueno, creo que la intención era exonerar. Pero ese es el argumento principal que tienen las gremiales agropecuarias para oponerse al impuesto. Que les cobren sobre la ganancia y no sobre el área, porque el área... Bueno, este impuesto es un adicional a la contribución inmobiliaria. Sí. La contribución inmobiliaria es un impuesto que existe desde hace muchos años, nunca fue impugnado conceptualmente por ser contribución inmobiliaria. La Constitución permite aplicar un adicional a la contribución inmobiliaria. Le pone límites de que eso no puede ser más que ciertos valores. Creo que porque si no estaría en la cuerda floja todo el impuesto a primaria, también lo que pagan los propietarios de predios urbanos y suburbanos, ¿no? Yo creo que la existencia del impuesto no está en tela de juicio. La existencia del impuesto está en cómo afecta la economía de los propietarios de tierra y que viven de trabajarla. Claro, es un bien productivo, no es una vivienda. Sí, seguro. Ese es el argumento. También es bastante injusto que paguen los propietarios de predios urbanos, así, todo el mundo. ¿Tiene sentido el impuesto a primaria para usted? Usted lo ha criticado en el pasado. Sí, yo lo he criticado. Pero es un impuesto con nombre y apellido, además con una gerencia, con una oficina, con una administración bastante particular. Sí. Yo estoy en contra de todos los impuestos afectados. O sea, con esa manera de ver las cosas, que es un problema, un impuestito. Sí. Otro problema, otro impuestito. Que así era el sistema tributario uruguayo. Claro, y que cuando se impulsó la reforma se dijo... Que la reforma tributaria... Vamos a terminar con este queso gruyère, se decía, lleno de agujeros. Exactamente. ¿No? Esa era la metáfora. Se eliminaron 26 impuestos y quedaron los grandes recaudadores, el IVA, el IMESI, claro, el IRAE y el IRPF. Claro. O sea que esto fue una racionalización del sistema tributario que lo moderniza, porque así es en los lugares donde las cosas se van evolucionando positivamente. Ahora, hubieron una cantidad de impuestos chicos que por las particularidades del impuesto se decidió que sigan existiendo por un tiempo. Así como cuando se reformó el sistema de salud, hubieron algunas particularidades que siguieron funcionando por un tiempo. En general, estas cosas se permiten por un cierto número de años. El impuesto a primaria, mal que bien,
era un aporte a una causa noble, que Sí. es primaria. Sí. Y además la ley decía para qué cosas de primaria, y en realidad se ha utilizado para esas cosas. Pero yo no dejo de ver que es un impuesto afectado, que lo recauda un ente que no es un ente recaudador de impuestos, y me parece que en algún momento esto lo vamos a discutir bien, porque es un problema también de mucha sensibilidad. El día que el Uruguay pueda asignar al sistema educativo lo que el sistema educativo precisa, me parece que algunas cosas de estas que se originaron en otra época van a tener que desaparecer para estar dentro de la lógica general de la economía. Claro. Pero eso no es el momento. ¿Están ganadas las elecciones en Montevideo y en Canelones, como dijo Topolansky el otro día? No, las elecciones se ganan cuando se cuenta el último voto de la última urna. Perdóneme la precisión. Es una frase hecha esa, ¿o no? Hay encuestas de intención de voto de los ciudadanos que marcan una clarísima preferencia por el voto frente amplista en Montevideo, y más en Canelones todavía. Y todo parece indicar que el desempeño electoral va a ir en ese sentido, porque las diferencias son muy grandes. En octubre las encuestas se equivocaron bastante. Sí, pero esto es una diferencia como de acá a Panto. Pero bueno, yo no quiero afirmarlo. Esta es una campaña rara, es muy corta. Las campañas cortas tienen sus características, pueden volcarse por algún hecho que uno no prevé, ¿no? Yo creo que han sucedido hechos en los comienzos de esta campaña que no ayudaron mucho a equilibrar los votos de las distintas fuerzas políticas, como fue la lógica de construir la concertación. Claro. El expresidente Mujica, ¿está haciendo campaña por el MPP o por el Frente Amplio cuando recorre el interior? Él está haciendo campaña por el Frente Amplio en el discurso, pero además es un compañero del MPP, un compañero legislador, y no tiene más remedio que defender a los candidatos del MPP. Y si él no lo hace, nosotros se lo vamos a indicar qué es lo que debe hacer. Ahora, Mujica es medio incontenible. Eso de que le van a indicar suena complicado de que se cumpla. Que lo logremos. Pero han habido algunos señalamientos de que sería bueno que Mujica hiciera campaña por todo el frente y no por el candidato del MPP en algunos departamentos. Sí. Yo soy hincha de Danubio, yo quisiera que Mujica haga propaganda por Danubio. Todo el mundo quiere que haga propaganda por la de él. Está bien. Igual él ha ido a los departamentos que ha visitado, se ha reunido con todos los candidatos y ha hecho... Está bien eso, de que una personalidad como Mujica apueste, digamos... Claro. Alguno puede decir, bueno, Mujica trasciende el sector por lo que significa, sí, ¿no? Es así. Estuvo en Melo la semana pasada, me decía, yo fui a Río Branco ahora, y los compañeros me decían que toda la gente vio muy bien que él hubiera hecho unas actividades conjuntas con los otros candidatos, con Yelu Pardiña y con Guarino, además de hacerla con Frati, que es el compañero nuestro, de hacerlo con el conjunto del Frente Amplio, sobre todo en departamentos donde la confrontación del Frente Amplio con la oposición es más importante para el Frente Amplio, como puede ser Cerro Largo, como puede ser Paysandú, como puede ser Florida. Claro. Ahí seguramente que va a ser cosa más frente amplista. Ahora en Montevideo él fue el presentador del acto de lanzamiento de Luciano Topolansky, y ahí fue más claro el alineamiento, digamos, con la presentación electoral del MPP. ¿Cree que el Frente va a ganar muchas intendencias? Yo no tengo la bola de cristal. Le contesto con la razón o con el corazón. Con la razón. No sé si la puedo despegar. Yo creo que vamos a mantener las que tenemos y alguna nueva vamos a ganar. Las perspectivas son muy buenas en Cerro Largo, las perspectivas son buenas en Salto, las perspectivas son buenas en Paysandú, está peleado en Florida, está peleado en Colonia. Yo quisiera que ganemos en todos estos lugares, manteniendo Artigas, Maldonado. ¿Pueden perder Maldonado, por ejemplo? Y hay que pelearla. Maldonado, el Frente, tuvo en los 2 periodos de gobierno problemas internos que no le dieron a la población fernandina la tranquilidad como para apostar a esto, porque hubieron disidencias internas,
diferencias, yo no digo malentendidos, hubieron diferencias por distintos conceptos que además es legítimo que las haya dentro de una fuerza política, solo que cuando hay diferencias al interior de un partido político, es el partido el que las debe laudar para darle a la ciudadanía la tranquilidad de que está gobernando y de que no están gobernando los líos entre personalidades. Y eso le puede pasar factura al frente. Esos líos, digamos. Eso nos puede pasar en cualquier lado. Yo creo que es lo que le está pasando al Partido Nacional en Cerro Largo. Claro. Es un partido que tiene un intendente que ahora salió senador, y el suplente de ese intendente, que es del mismo partido y además de la misma fórmula. Sí, sí. Yo no critico ni al señor intendente Saravia ni al ex intendente Botana de Cerro Largo, porque ellos son seres políticos igual que yo. Sí, sí. Yo critico el partido que no tiene la capacidad de ponerle un borde. Claro. Y canalizar eso a favor del partido. ¿Lo de Paysandú es pirotecnia o usted cree que realmente es un golpe de Estado, como se ha señalado desde el Frente Amplio en aquel departamento? No, yo conozco bien Paysandú, viví muchos años en Paysandú. Sé que la administración Frente Amplista fue muy buena en Paysandú. Nosotros cometimos errores, somos autocríticos en las elecciones pasadas en Paysandú, porque partíamos de la base de que estaba todo ganado. Claro. Y entonces podíamos presentar candidaturas diciendo cualquier cosa. Y no dimos una imagen seria frente a la población. Y además hubieron movidas internas, ya empezó a notarse en Paysandú el trasiego de votos, y por pocos votos nos ganó Ventos. Yo creo que Paysandú es un departamento muy maduro, es un departamento que tiene una estructura social completa, Sí. ¿no? Hay trabajadores, industria, hay empresarios, hay una experiencia de construcción social, tiene mucha agremiación de los empresarios, de los trabajadores, de los docentes. Eso es una sociedad con mucho diálogo interno. El Frente hizo un buen gobierno en la intendencia de Julio Pinto. Ahora tiene candidaturas que entendieron lo que nos pasó en el periodo pasado y están tomando esta campaña de otra manera. Y creo que el Partido Nacional se debilitó mucho. Se debilitó con algunos incidentes que todos recordamos que pasaron hace tiempo. Yo me recuerdo siempre de todos los eventos vinculados a la casita del parque y todas aquellas cosas que son de corrupción directamente con el director general de la Intendencia preso. Creo que esto que está pasando ahora es porque, con el mayor de los respetos, ¿no? La administración del Partido Nacional se resiste a que se muestre qué fue lo que pasó, que muestre cristalinamente qué pasó con la administración de los recursos. Yo acabo de leer ahora el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Semana de la Cerveza del 2013. Y me parece que decretar un receso de la Junta, esto no tiene antecedentes, que ya tuvo receso hasta el 15 de enero, para que no se traten los informes del Tribunal de Cuentas, francamente, me parece que le está saliendo más negativo al Partido Nacional que positivo, porque está como escondiendo lo que no quiere mostrar. Creo que tiene motivos electorales, por lo menos los nacionalistas dicen que se decreta un receso porque vienen las elecciones. Ya de hecho la causa que están dando es electoral. Hay que trabajar para las elecciones, ese es el argumento. Esto no pasó nunca. Pero yo no le asigno más importancia que la que tiene, es esconder una información nomás. Me parece que le va a salir mal, porque todavía la gente se va a imaginar cosas peores de las que realmente son. Claro. Senador, le agradezco mucho por haber venido. No, por favor, ha sido un gusto. Muy amable, muchas gracias. Venía con las ideas centrales marcadas, la ley, pero además a Mujica le gusta la discusión sin predeterminar los detalles de las cosas. Al punto que a mucha gente no le gusta. En realidad, un debate absolutamente libre sobre un tema, a algunos nos cae bien, otros se sienten un poco inseguros, porque no están establecidos los límites de antemano. Eso es una cosa humana, en todos los órdenes de la vida. Nosotros tenemos diferencias entre nosotros. Quizá Mujica tiene una mentalidad muy, muy abierta,
No es nada raro que él haya tenido una actitud tan de darle lugares a la oposición, de hablar con los dirigentes de la oposición, en los lugares que le corresponde y en el boliche, sin ninguna restricción. Él es una persona muy libre, claro, y eso lo hizo sentir en todas las cosas de gobierno, creo. ¿Y cómo evalúa usted esa experiencia de gobierno de Mujica, con ese estilo? ¿Hubiese sido mejor un estilo más ordenado, más quirúrgico en algunos momentos? ¿O esa naturaleza era lo que ustedes querían? ¿Cómo se compara eso? Es complicado. No, pero puede haber, por ejemplo, iniciativas que para ustedes eran importantes y que finalmente no salieron por ese estilo, o por el contrario. ¿Cuántas leyes se aprobaron? Se aprobaron 1.300 leyes. ¿A cuántas delegaciones se recibió? ¿Cuáles de esas? Ahí en términos internacionales está definido que es una ley de alta importancia, que es una ley de mediana importancia y que es una ley de baja importancia. ¿Cuántas leyes que mandó el Ejecutivo fueron modificadas en el debate parlamentario? ¿Cuántas leyes fueron iniciativas de los parlamentarios de los distintos partidos? ¿Cómo esas leyes se modifican? ¿Cuánto demora una ley en el Parlamento? Desde el día que entra, esto no se conoce mucho, desde el día que entra hasta que se aprueba por las dos cámaras, en promedio de las leyes que se trataron en el periodo pasado, demoró 240 días. Es mucho tiempo, ¿no? Y porque una ley hay que discutirla con mucha gente. Primero recibir al autor de la ley, si es del Poder Ejecutivo, y trae documentos y fundamentos. Y después de recibir a los que estén interesados, y posteriormente hay una discusión. Es un asunto interesante, importante para el país, creo. Ese estilo del presidente que usted describía como quirúrgico es muy distinto al estilo de Mujica. No, pero nada que ver. El estilo es muy distinto. Mujica, muchas leyes importantes, dijo, yo se la mando al Parlamento y ahí discute. No venía con una me imagino así. Me parece que es la metodología del dirigente máximo que tiene, que es Tabaré Vázquez. Es un hombre muy organizado, muy previsor, aunque en política un porcentaje de las cosas no son previsibles, claro. Siempre acontecen. Pero bueno, los proyectos de ley van a venir ahora en el Parlamento, más allá de que las leyes van a venir y uno puede tener una posición más o menos favorable a la ley, hay que dar una discusión parlamentaria porque eso es la discusión entre los partidos, pero además con la sociedad. Claro. Porque nosotros estamos comprometidos con abrir el Parlamento, porque de última, aunque la mayoría de la ciudadanía no lo siente así, el Parlamento es la casa del pueblo y nosotros representamos a la sociedad, fuimos electos así. Entonces cualquier proyecto de ley tiene que tener la participación de los ciudadanos interesados en participar. Seguro, no ciudadanos de a uno, pero sí de colectivos que fijan posición, claro, que estudian los temas. De hecho, la tarea del Parlamento es recibir a esas representaciones muchas veces. Y eso viene mejorando. El observatorio que hace sobre el funcionamiento parlamentario de la Universidad de la República acaba de publicar hace poco el volumen que tiene que ver con la 47 legislatura. Prioridad a los aspectos políticos, a las preferencias de cada legislador. Bueno, finalmente, si no se llega a un acuerdo, se arregla por la aritmética, pero claro, en un organismo político como el Palacio Legislativo parecería que hay que darle prioridad a los acuerdos. Claro. Y eso implica que tenemos que dividir entre los distintos partidos, las distintas comisiones, y después adentro de cada partido, y después resolver las presidencias. En fin, es montar la arquitectura de funcionamiento al tiempo que ya nos están llegando las primeras leyes, pero esas primeras leyes se pueden considerar en la medida, claro, que las comisiones asesoras del plenario estén integradas. Estén funcionando. ¿Y la relación con el Ejecutivo, cómo la imagina? Ellos en sus cosas y nosotros en las nuestras, aunque somos del mismo partido político. Sí. El Ejecutivo, nosotros más o menos sabemos los proyectos de ley que van a venir. Ahora vinieron los 20 veñas de designación y van a venir siguiendo, y vinieron 9 proyectos de ley que ya sabíamos que iban a venir porque el señor presidente de la República nos convocó a una reunión, sí, donde nos dijo que iban a venir. El Ejecutivo va a ser un Ejecutivo bastante preciso y bastante quirúrgico para decidir las cosas, muy ordenadito. ¿Lo imagina así? Sí, sí.
El senador Ernesto Agassi está con nosotros. ¿Cómo le va, senador? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Anda bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Quedó de coordinador de bancada? Quedé en esa. Nos tocó. Le tocó esa labor. Sí, eso es rotativo Sí. a medida que va avanzando el periodo legislativo, pero bueno, nosotros fuimos la lista más votada dentro del lema, así que tenemos que asumir algunas responsabilidades. Claro. ¿Y cómo se imagina ese trabajo? Bien, ¿Es un trabajo simple o es un trabajo complejo habitualmente? Y según de dónde arranque, yo como tengo mucha experiencia en el frente, ya sé cómo juntar puntas lejanas, cómo arreglar problemas chicos, por dónde ahí dar la vuelta para problemas más grandes. Pero por ahora el Parlamento se está organizando, tuve un trabajo grande en organizar junto con el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente la distribución de las comisiones, que son 16 comisiones, y la integración, las presidencias, las vicepresidencias para los 5 años. Entonces, todos tenemos un software donde vamos acomodando la cosa, pero... Tiene que haber una proporcionalidad ahí sí, entre los partidos y a la interna de los partidos también, ¿no? Hay un acuerdo que lo que rige todo es el coeficiente de Jare, que es lo que usa la Corte Electoral para asignar las bancas. Pero siempre damos todos